Hoy en la curia de los historiadores, los emperadores de la antigua Roma. La historia de la antigua Roma se basa en tres etapas: monarquía, república e imperio. Y sin ninguna duda la época imperial es la más conocida, ya que fue en esta etapa donde Roma consiguió su máxima expansión territorial, pero también sufrió su caída y desaparición. Es de la etapa de la que tenemos más información gracias a muchísimos restos arqueológicos y a escritos y documentos de personalidades como Tácito, Suetonio o Plinio el Joven. Aunque para mí lo más fascinante del imperio fueron los emperadores y sus dinastías, que dieron gloria, ruina, conquista, tranquilidad y crueldad al pueblo romano. Lo ideal sería que os explicara un poquito de cada uno de ellos, pues que entonces esta publicación duraría horas y horas. Por lo que dejadme en comentarios de qué emperador os gustaría que hablara y le dedicara una publicación entera. Sí que es verdad que yo ya tengo en mente hablaros de emperadores como Augusto, Nerón, Adriano, Constantino, pero me interesa muchísimo vuestra opinión. Así que hoy veremos quiénes eran estas cuatro dinastías y sus emperadores. Os lo cuento. Primero de todo tenéis que saber que el significado de imperio y de emperador quizás no es el que creéis. La palabra imperio proviene del latín imperium, que significa dominio, territorio, por lo que su significado no es político, sino geográfico. Y el término emperador proviene del latín imperator, que era un cargo político que ya existía durante la República y era el magistrado que tenía el poder de los ejércitos. Y alguno de vosotros diréis, ¿y entonces por qué se le llamaba emperador al nuevo líder de Roma tras la caída de la República? Pues bien, como os he explicado en otras publicaciones, la base de la gloria de Roma eran las conquistas, por lo que quien tuviera el poder de los ejércitos tenía el poder absoluto. En este caso, el imperator. De hecho, a los emperadores se les tenía que haber llamado príncipes, del latín princeps, que significa el mejor ciudadano, el primero de todos ellos. De hecho, es un término que utilizamos a día de hoy, pero que tiene un significado de rango inferior. Desde el año 27 al 69 a.C., el poder no era absoluto para el imperator, ya que acababa de empezar un nuevo gobierno con un nuevo poder político y todavía se estaba acabando de definir, por lo que emperadores como Augusto, Tiberio o Nerón no eran los que gobernaban al 100%, sino que tenían la sombra de la República detrás. No fue hasta el año 69 que, con una guerra civil que provocó un auténtico caos en Roma, que todo cambiaría para el emperador. Ahora que ya sabéis el significado de imperium y de imperator, ¿no habéis pensado que quizás Cayo Julio César fue emperador de Roma? Pues sí, lo fue. Si nos acogemos al término imperator, el que domina los ejércitos, podemos decir sin ninguna duda que fue emperador, pero como magistrado de la República, no como líder con un poder absoluto sobre Roma. Y ahora sí, después de todo esto, ya no me enrollo más y vamos a ver a las cuatro dinastías que dieron emperadores a Roma. Dinastía Julio-Claudia, del 27 al 68 después de Cristo, la primera dinastía imperial, la gens Julia, descendiente de la diosa Venus y por tanto descendientes de Rómulo, el fundador de Roma. Era la familia de Cayo Julio César y dio a Roma 5 emperadores. Cayo Octavio Turino, conocido como César Augusto, el primer emperador del imperio. Tiberio. Cayo Julio César Augusto Germánico o Calígula para los amigos. Claudio. Y Lucio Domicio Enobarbo, o también conocido como Nerón, el quinto y último emperador de la dinastía Julio-Claudia. Una vez Nerón se suicidó, el último emperador de la dinastía Julio-Claudia, empezó una guerra civil entre los años 68 y 69 después de Cristo, donde Roma cayó en el caos. Y esta etapa es llamada el año de los 4 emperadores. ¿Y esto por qué? Pues porque 4 generales subieron al poder gracias a sus tropas, demostrando que el poder se podía conseguir a través de los ejércitos y no solo por el Senado.
Galba, Otón y Vitelio pasaron por el trono gracias a sobornos a las legiones, pero fueron ellas mismas las que acabaron con ellos, ya bien asesinándolos o en campañas militares. La verdad es que Roma era un auténtico caos, inestabilidad política, no había por dónde cogerlo, hasta que llegó el general Vespasiano, donde implantó la tranquilidad y la estabilidad y fundó la nueva dinastía, la dinastía Flavia. Dinastía Flavia del 69 al 96 después de Cristo. A diferencia de la dinastía Julio-Claudia, el origen de los Flavios no era divino, sino muy humilde, pero cambiaron el destino de Roma con un gobierno estable, sanearon las finanzas, expandieron el imperio y dieron el poder absoluto al emperador. Tito Flavio Vespasiano promulgó el decreto que le daba el poder absoluto al imperator por parte del Estado con su famosa ley Lex de Imperio Vespasiani. Debido a esta lex, Vespasiano se convirtió en el primer emperador de la historia de Roma con derecho absoluto. ¿Y sabéis lo que hizo? Cogió los nombres de César y Augusto, los dos elegidos por los dioses y los precursores del nacimiento del imperio, y el término imperator, que ya sabéis que era el que dominaba los ejércitos, y a partir de ese momento fijó el nombre hasta la eternidad que tendrían todos los emperadores: Imperator Caesar Vespasianus Augustus. Más adelante podemos poner el ejemplo de Imperator Caesar Marcus Aurelius Augustus. Este sería el nombre oficial del emperador a partir de ahora. ¿Y cuántos emperadores dio la dinastía Flavia a Roma? Pues tan solo 3. Tito Flavio Vespasiano, el primer emperador de la dinastía, y sus dos hijos, Tito Flavio Vespasiano y Tito Flavio Domiciano, el cual murió sin descendencia. Vamos a por la tercera dinastía y mi favorita, la dinastía Antonina del 96 al 192 después de Cristo. Fue la dinastía más longeva y la que le dio a Roma su periodo más estable, llamándose la época de los 5 emperadores buenos. El imperio alcanzó su máxima expansión y riqueza, con una población aproximada de 55 millones de personas. Imaginaros, increíble. Aparte de eso, también cambiaron el sistema de sucesión, ya que hasta ahora era por herencia sanguínea, y ellos decidieron que debía escogerse la persona con mejores cualidades y el que tenía más capacidades de gobernar, de manera que los futuros emperadores de la dinastía gobernaran correctamente el imperio. Marco Cocello Nerva, el primer emperador de la dinastía. Marco Ulpio Trajano. Publio Helio Adriano. Antonino Pío. Marco Aurelio Antonino. Lucio Aurelio Vero, que gobernó durante un tiempo limitado junto con Marco Aurelio. Y Lucio Aurelio Cómodo fue el último emperador de la dinastía Antonina y no dejó descendencia. Y como sucedió tras el fin de la dinastía Julio-Claudia, tras la muerte de Cómodo, Roma volvió a sufrir una guerra civil y ese año se le llamó el año de los 5 emperadores: Cómodo, Pertinax, Didio Juliano, Clodio Albino y Pescenio Níger pasaron por el trono hasta que llegó Septimio Severo. Esta guerra civil marcó el fin de la época dorada del imperio y inició el famoso siglo III, donde hubo una gran crisis. Y vamos a por la última dinastía, la dinastía de los Severos, del año 193 al 235 después de Cristo. Gobernaron casi más de 40 años, centralizaron el poder, hicieron reformas administrativas, le dieron mucho más protagonismo a los ejércitos, muy al contrario que la dinastía Antonina, y dejaron entrar influencia siria en el imperio. Lucio Septimio Severo, el primer emperador de la dinastía. Caracalla y Geta, los hijos de Septimio Severo, aunque realmente reinó solamente Caracalla, ya que asesinó a su hermano Geta una vez subieron al poder. Marco Opelio Macrino. Sexto Vario Avito Vasiano, conocido como Heliogábalo. Y Alejandro Severo, el último emperador de la dinastía de los Severos.
Con la muerte de Alejandro Severo finalizó el reinado de las dinastías imperiales y el imperio entró en una fase crítica tanto militar como política, una época conocida como la crisis del siglo III o anarquía militar. Pasaron más de 20 emperadores por el trono en un periodo de 50 años que habían subido al poder gracias a los ejércitos, pero que no aportaron nada a una Roma en plena crisis económica y llena de guerras civiles internas. Tras esta época de crisis llegó la estabilidad y tenemos que hablar del emperador Constantino, que reinó desde el año 306 hasta su muerte en el año 337 después de Cristo. Constantino legalizó el cristianismo y dio por finalizada la religión politeísta y utilitaria que hasta en ese momento había habido en Roma, que se basaba en la relación de los romanos con los dioses. Aparte de dar como oficial la religión cristiana, trasladó la capital del imperio y en lugar de que fuera Roma, eligió Constantinopla, la actual Turquía, que se llamaba así por él. Se considera que el último emperador de Roma fue Rómulo Augustulo. Fijaros en su nombre, Rómulo como el fundador de Roma y Augustulo el primer emperador del imperio. Fue derrocado por el líder germánico Odoacro y se dice que el imperio finalizó oficialmente el 4 de septiembre del año 476 después de Cristo. Qué fascinante la época imperial y las 4 dinastías imperiales que hubieron, que como habéis visto, cada una decidió el destino de Roma de una manera muy distinta. Como os he dicho al principio, espero vuestros comentarios para explicaros más sobre los emperadores de la antigua Roma. Historiae amatores incuria vos expecto.